organización educativa en base a la ISO 21001. Recordemos que esta norma está enfocada o está relacionada a organizaciones educativas, ¿sí? Esta norma nos va a apoyar a adquirir el desarrollo, ¿no?, las competencias mediante el proceso de enseñanza, aprendizaje o investigación, que son parte de los procesos misionales de una organización educativa, ¿no? Y es aplicable justamente esta norma a este tipo de organizaciones, este tipo de empresas que provean, ¿no?, o faciliten la construcción del conocimiento, ¿sí? Esta norma está basada en el ciclo de mejora continua, en el ciclo PHBA, ¿sí? Vamos a ver cómo es en su estructura, cómo se organiza este ciclo de mejora continua, y su objetivo básicamente está relacionado, si bien en la satisfacción de los estudiantes, que es su objetivo principal, también considera otro tipo de beneficiarios, ¿no? Como el personal docente, el personal administrativo, las empresas, ¿no?, que son los que de alguna manera forman parte, ¿no?, de esta cadena, ¿no?, relacionada a la organización educativa, ¿no? Y justamente esto se realiza a través del sistema de gestión, ¿sí? De la aplicación de un sistema de gestión, ¿no? Y también está basada en el tema o en el enfoque por procesos, ¿no? Para garantizar justamente la conformidad de los requisitos eh, que los estudiantes y otros beneficiarios requieran, ¿no? Acá vamos a ver un esquema, ¿no?, donde esta ISO 21001, de alguna manera, si bien el webinar no está relacionado a explicar la teoría de la norma internacional ISO 21001, sí es importante tener el contexto, ¿no?, y comentarles un poquito de esta norma, ¿no? Esta norma está alineada a la estructura de alto nivel de la ISO, donde a partir del 2015 nos habla de tener una estructura base de 10 capítulos, pero a partir del capítulo 4 inician los requisitos o los debes de esta norma, ¿sí? Por ahí no sé si pueden... Miss, ¿podría abrir su micro, por favor? Uy, ya, ahora sí. Listo, como les comentaba, si hay alguna duda, alguna consulta, la pueden escribir a través del chat, o al final de la sesión va a haber un espacio para poder resolver las consultas, ¿sí? Entonces, como les comentaba, esta norma está basada en la estructura de alto nivel de la ISO, donde se estandarizan justamente las estructuras de las normas de sistemas de gestión, y esta estructura contempla 10 capítulos, pero a partir del capítulo 4 inician los debe o los requisitos que posteriormente tendrían que ser auditados, ¿no? Son los requisitos de esta norma y comienzan a partir del capítulo 4, donde la norma nos habla del contexto de la organización, ¿no? Y en el capítulo 4.1, acá como lo podrán ver, nos habla de la organización y su contexto, es decir, tenemos que identificar esos factores externos e internos que puedan afectar al logro de los objetivos, ¿no? Ese es un capítulo en especial que forma parte del capítulo 4, pero también en este capítulo nos hablan de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Aquí tenemos que identificar cuáles son esos requisitos. Tenemos que primero mapear quiénes son nuestras partes interesadas, ¿no? Tanto internas como externas. Y tenemos que saber qué es lo que necesitan que nosotros como organización educativa podamos cumplir para lograr esa satisfacción, ¿no? Para esto tenemos que identificar justamente todo este contexto, saber poder hacer esa planificación de alguna manera, porque tanto el capítulo 4, 5 y 6, 7 también forman parte de la planificación, ¿no? Si nos enfocamos en el ciclo de PHBA. En el capítulo 4 también vamos a tocar el tema del alcance del sistema de gestión, ¿no?, que es parte de dónde vamos a aplicar nuestro sistema, considerando las sedes, considerando los procesos que nosotros tengamos mapeados para la implementación de nuestros sistemas, o los programas, ¿no?, dependiendo de cómo hayamos o cómo tengamos la organización estructurada.
¿no? Esto es relacionado al capítulo 4, ¿no? Recordemos que a partir de este capítulo inician los requisitos que tenemos que cumplir en base a esta norma, claro está, y los cuales a partir de este punto iniciarían las auditorías, ¿no? Tenemos que saber cuáles son esos requisitos. Luego tenemos el capítulo 5, enfocado al liderazgo, ¿no? Y aquí es importante porque siempre recalco la importancia del liderazgo en una organización, el cual va a permitir brindar los recursos, apoyar al sistema y generar que este sistema sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Luego tenemos un capítulo muy importante relacionado al planeamiento, a la planificación, que es el capítulo 6, donde vamos a tocar o nos va a pedir identificar el tema de los riesgos y oportunidades que podamos tener en la organización y cómo poder gestionarlos, ¿no? En este capítulo 6 también vamos a tocar o nos va a pedir el tema de identificación de los objetivos y cómo estos riesgos y oportunidades pueden impactar a esos objetivos, ¿no? Además, la norma nos pide no solo tener los objetivos mapeados, sino darle un seguimiento, y es ahí donde vamos a poder trabajar el tema de los indicadores, vamos a poder mapear el tema de las metas, los responsables, los recursos que necesitamos para poder lograr estos objetivos, y cómo a través de estos objetivos vamos a dar cumplimiento también a nuestras políticas. La idea es que esto esté interrelacionado y forme un sistema robusto, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestra planificación, tanto del contexto de la organización, de los riesgos y objetivos, y ahora, ¿qué nos faltaría? El tema de recursos. ¿Cómo vamos a ejecutar las acciones? Para esto necesitamos recursos, y forma parte del capítulo 7, ¿no? Donde en el capítulo 7 nos hablan justamente de los recursos que, acá me parece que no está, los recursos que vamos a necesitar para poder hacer las cosas, ¿no? En este capítulo 7, la norma nos habla, ¿no?, del tema de las personas, de la infraestructura, del ambiente de trabajo, ¿no?, y de los requisitos también adicionales que se puedan tener para poder cubrir las necesidades especiales de educación. En este capítulo 7 vamos a poder planificar todo lo que necesitamos para luego en el capítulo 8 ejecutar, hacer las cosas que hemos planificado, ¿no?, para poder brindar un servicio educativo acorde a nuestros objetivos ya planificados previamente en los capítulos anteriores. Hasta aquí entonces hemos tocado, recuerden que habíamos comenzado indicando que esta norma está basada en el ciclo de HBA. Disculpe. Bien, entonces como les comenté, por favor les agradecería que puedan silenciar sus micros. Si tienen alguna duda pueden levantar la manito o escribirlo a través del chat y vamos conversando, ¿sí? Entonces, bueno, pasamos al capítulo 9, al tema de verificación, que es donde vamos a verificar si hemos cumplido los objetivos planificados y las actividades, ¿no? Aquí vamos a ver, y una de las herramientas de verificación es la auditoría interna, que es clave para asegurarnos de que tanto nuestros requisitos internos como los requisitos de las normas que establezcamos se vienen cumpliendo, ¿no? En este capítulo 9, la norma nos habla de un análisis de datos, donde vamos a analizar si hemos cumplido con los objetivos, si hemos ejecutado las actividades planificadas, si tenemos los recursos para poder lograr esto, ¿no? En este capítulo de verificación vamos a hacer esa revisión, ¿no? Y para esto, la auditoría es una herramienta clave que nos permite, y la norma también lo menciona, respecto a la auditoría interna, ¿no? Y es justamente un poco del webinar que vamos a tratar hoy, ¿no? Cómo gestionar una auditoría, ¿sí? Y cómo esta va a poder ayudarnos a cumplir nuestro sistema, ¿no?, de gestión, en este caso de la ISO 21001. Y luego tenemos el capítulo 10, no me voy a olvidar del capítulo 10, que es el tema de actuar o de mejora, ¿no?, que nos va a permitir tomar acción, ¿no? Luego de esta verificación de las actividades, de los objetivos, vamos a poder identificar si tenemos algún punto flojo, ¿no? Y o alguna no conformidad, claro está, y vamos a poder tomar acción, vamos a poder mejorar, ¿sí? Y la idea en un sistema de gestión es eso, la mejora continua, ¿no? Y para eso tenemos que estar constantemente realizando estas revisiones, estas verificaciones.
y esto tiene que estar planificado, obviamente, ¿no? Veamos algunos conceptos súper rapidito relacionados a la auditoría. Si bien no voy a leer, la idea es un poco comentarles, ¿no?, estos conceptos. Partimos de un programa de auditoría, básicamente es un conjunto, ¿no? En un programa de auditoría vamos a tener, y como su nombre lo dice, un programa, es decir, un documento que me va a permitir identificar, ¿no?, todas las auditorías que voy a tener en un lapso de un periodo de tiempo, ¿no? Pongámosle un ejemplo, un año. En este año, ¿cuántas auditorías voy a hacer? ¿A qué proceso? ¿A qué sede? ¿A qué programa? ¿A qué facultad? ¿No? En este programa de auditoría yo voy a planificar justamente cómo voy a organizar las auditorías en mi organización educativa, ¿no? Si voy a hacer auditorías integradas, combinadas, o voy a hacer auditorías independientes por cada sistema, ¿no? O por cada requisito que yo tenga que aplicar, que yo quiera aplicar, ¿no? Ahora pueden ser también auditorías internas o auditorías externas, pero es importante que esté planificado en un documento. Y ese documento es el programa de auditorías, ¿no? Luego de este programa de auditorías, que es la madre, ¿no?, de cómo me voy a organizar en mi empresa, en la organización, ¿no? Ahí voy a colocar todas las auditorías que voy a hacer durante el año. Luego de eso, voy a tener que ejecutar ese programa, ese plan o ese programa a través de un plan de auditoría. El plan de auditoría es la descripción específica, ¿no?, de las actividades para una auditoría, ¿sí? Y este plan de auditoría está basada o va a necesitar un criterio de auditoría, es decir, un requisito, una norma, una política, un procedimiento, ¿no?, como referencia frente al cual yo voy a auditar. Es decir, si yo voy a auditar ISO 21001, mi criterio de auditoría sería esa norma, ese requisito sobre el cual se va a basar mi auditoría. El alcance de auditoría es la extensión o los límites, ¿no? Considerando qué es lo que voy a auditar, las sedes que voy a auditar, los procesos. Tal vez en mi programa de auditoría eh, solo voy a auditar un programa o una facultad, ¿no? Y eso tengo que colocarlo como alcance de auditoría, dependiendo de cómo está mi programa, cómo está mi planificación general. Una vez que ejecuto las auditorías, yo voy a tener evidencia de auditorías, ¿no? Estas evidencias son básicamente los registros, la documentación que yo he generado durante un periodo de tiempo, ¿no? Y que me van a permitir mostrar durante las entrevistas que se generen hacia el auditor, ¿no? Son la evidencia de la auditoría. Y los hallazgos de auditoría ya son los resultados de la evaluación de la evidencia, ¿no? Es decir, el auditor, ¿no?, me pide, por ejemplo, ¿no?, que las competencias, me pide la competencia de un personal, y en su perfil de puestos me indica que ese personal debe tener tantos años de experiencia, ¿no? Las evidencias de la auditoría son sus constancias de trabajo, de capacitación, ¿no?, que sumando me va a dar un periodo de tiempo de experiencia, ¿no? Pongámosle este ejemplo. Ok, y yo tengo que evaluar, ¿no?, si en mi procedimiento, ¿no?, o en el perfil de puestos de esa persona indica tantos años, la suma de esa evidencia tiene que cumplir con ese periodo que establece en el procedimiento, es decir, con su requisito interno, ¿no? Y esa evaluación me va a permitir tomar o identificar algún hallazgo, ¿no?, en caso hay algún incumplimiento. Y bueno, la conclusión de la auditoría es el resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor, ¿no? Y es el resumen de todos los hallazgos que se hayan identificado durante el proceso de auditoría, ¿sí? Entonces, esos son algunos términos, algunos conceptos básicos del proceso de auditoría, pero es importante tener en cuenta que las auditorías están basadas en principios, se caracterizan justamente por la confianza que se deposita en un auditor. Y estos auditores, de alguna manera, tienen que desarrollar o tienen que haber desarrollado estos principios, tienen que implementar esos principios en cada una de las auditorías que se ejecuten, ¿no? Son, como indica acá, herramientas confiables para apoyar este proceso, ¿no? Recuerden que un auditor
va a, va a visualizar muchas de las acciones que ustedes realicen. Y para eso es importante, acá les muestro, ¿no?, los 7 principios de la auditoría. Aquí, bueno, el primero está relacionado con la integridad, ¿no? Nos habla de la integridad de la persona, ¿no? Y nos habla del desarrollo del trabajo ético que debe tener el auditor, honesto, responsable, desde que cumple con el horario, la puntualidad, que es básico para un auditor, ¿no?, hasta el desarrollo justamente de todo el proceso, ¿no?, de manera íntegra. Ahora, otro principio de auditoría es la presentación imparcial, relacionada justamente a la presentación o la información que debe generar el auditor de manera veraz, exacta, ¿no? Toda la información tiene que ser corroborable, veraz. Otro punto o otro principio de la norma de 19.011, que es la norma que nos da estos lineamientos para las auditorías, es el tema del debido cuidado profesional, ¿no? Que se relaciona al desarrollo justamente de las actividades o las acciones, brindando un juicio adecuado, un juicio razonable en base al desarrollo de este proceso de auditoría. El tema de la confidencialidad es clave, ¿no? El tema de que un auditor tiene que ser discreto, tiene que mantener la seguridad de la información. Si, por ejemplo, revisa un proceso, la idea es que toda esa información del proceso quede ahí, no puede llevarla hacia otro proceso o comentar la información que ha visualizado, ¿no? El tema de la confidencialidad es muy importante para un auditor, ¿no? El tema de la independencia, bueno, el auditor no puede auditar su trabajo, ¿no? Es importante evitar esos conflictos de interés. Tiene que haber independencia, no solo con la actividad que está realizando, porque ojo, podemos hacer auditorías con nuestros auditores internos, ¿no? Hay muchas organizaciones educativas que forman auditores internos y ellos pueden auditar sus procesos. La idea es que la persona que va a auditar no audite su propio proceso, su propia actividad, o que tenga algún conflicto de intereses, ¿no?, que esté relacionado con algún resultado o con alguna actividad relacionada al proceso que va a auditar. Enfoque basado en evidencia. Bueno, la evidencia que se genere durante el proceso de auditoría tiene que ser verificable, es decir, tiene que haber evidencia justamente de lo que se va a informar en el informe de auditoría. Y finalmente el enfoque basado en riesgos, ¿no?, considerando justamente que el programa de auditoría se cumpla en base a lo establecido, en base a los objetivos, ¿no?, para evitar justamente tener vacíos durante el proceso de auditoría, ¿no? Entonces, estos son los principios, ¿no?, de la auditoría en base a la ISO 19011, pero veamos un poquito más, un poco porque el tiempo nos gana, ¿no? Cómo realizar este proceso de auditoría, ¿no? Como les comentaba, los procesos de auditoría parten de un programa, ¿no?, donde vamos a planificar, ¿no?, cómo vamos a gestionar, cuántas auditorías vamos a tener, ¿no?, y vamos a determinar también el objetivo, la eficacia del sistema de gestión, ¿no?, en base justamente a esta evaluación. Recuerden el capítulo 7, ¿no? El capítulo 7 me habla de generar o de realizar una auditoría interna al sistema de gestión. El capítulo 7 de la ISO 21001. Y es importante que nosotros como organizaciones educativas planifiquemos nuestros programas de auditoría, ¿no? Nos sentemos una vez al año y organicemos, ¿no?, cómo vamos a gestionar estas auditorías. Van a ser internas, van a ser externas, ¿no? Vamos a trabajar con auditores internos o con auditores externos. ¿Cómo se va a gestionar este programa de auditoría, ¿no? Puede considerarse una auditoría, perdón, una norma o 2 normas, dependiendo de los sistemas de gestión que tengan implementados, ¿no? Hay muchas organizaciones con las que he trabajado y un poco para ahorrar recursos, integran, ¿no?, sus auditorías, una semana de auditoría, ¿no?, de la ISO 9001, ISO 21001, ISO 14000, dependiendo, ¿no? También el tema del tamaño de la organización educativa, ¿no? Eso también se tiene que tener en cuenta, considerando las sedes. Hay organizaciones que tienen sedes en distintos puntos a nivel nacional, ¿no? Ahí el tiempo
puede extenderse un poquito más, ¿no? Dependiendo cuántos programas, cuántas facultades se tengan, eso también impacta justamente en la planificación de mi programa de auditoría. Así que es importante tenerlo planificado. Si bien debemos programarnos una vez al año, es importante darle un seguimiento. ¿Cómo estamos cumpliendo nuestro programa de auditoría? ¿Se están ejecutando de acuerdo a lo planificado? ¿No? Es importante. Es más, este programa de auditoría debe estar alineado también al ciclo PHBA. Tenemos que planificar, tenemos que ejecutar, verificar si se está cumpliendo, ¿no? Y mejorar. Así que es clave que en nuestro programa de auditoría tengamos este ciclo PHBA muy en cuenta. Ahora veamos rápidamente cómo vamos a gestionar o implementar este proceso de auditoría en nuestras organizaciones. Si bien se tienen 5 etapas, veamos súper rápido cómo nos organizaríamos en un proceso de auditoría, ¿sí? Entonces, el proceso de auditoría inicia justamente cuando hay un contacto con el auditado, ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos nuestro plan de auditoría, ya sabemos qué normas, ¿no? Qué es lo que vamos a auditar, qué sedes, ¿no? Tenemos que establecer un contacto inicial para ver si es viable, si en las fechas establecidas se puede ejecutar la auditoría, si hay algún tema de inconvenientes que no se puedan ejecutar en ese momento, o tal vez hay un tema, no sé, de algún tema de riesgo que pueda presentarse en algún periodo establecido, ¿no? Todos esos detalles tienen que revisarse previamente, coordinarse con la persona, con el sitio que va a ser auditado, ¿no? Para ver la viabilidad, para ver los objetivos también de la auditoría, ¿no? Cómo se va a hacer una auditoría, tal vez una auditoría presencial, una auditoría virtual, todo eso tiene que mapearse. Una vez que ya hemos coordinado, hemos definido cómo se va a ejecutar las auditorías, cuáles van a ser los objetivos de la auditoría, tenemos que iniciar la preparación, tanto de revisión documentaria, ¿no? Nosotros como auditores tenemos que empaparnos bien del sistema y conocer cuáles son sus procesos, porque en base a eso vamos a gestionar un plan de auditoría, ¿no? Un plan de auditoría me va a permitir organizar las fechas de la auditoría, organizar quiénes van a ser los responsables, organizar los tiempos, quién inicia, qué proceso le sigue, dónde iniciamos, cuándo terminamos, ¿no? Cómo vamos a organizarnos en base al equipo auditor. Normalmente el líder del equipo auditor organiza este plan de auditoría y prepara también los documentos de trabajo, que pueden ser las listas de verificación, los checklists, ¿no? Por ejemplo, acá hay una muestra de un plan de auditoría, ¿no? En un plan de auditoría tenemos que colocar información relacionada a la empresa, el criterio de auditoría, que es la norma que estaría auditándose, la dirección, la fecha, los días de auditoría, que puede ser un día, puede ser 2, dependiendo si vamos a auditar todos los procesos, si vamos a auditar varias sedes, esto puede variar, ¿no? El líder, es importante tener un líder de la auditoría que se encargue de gestionar este programa o este plan de auditoría, perdón, y al equipo auditor, ¿no? Normalmente, si son varios días, si el alcance o el criterio de auditoría son varios, ¿no? Se puede tener un equipo auditor. Y es importante que nuestro plan de auditoría establezca ese orden, ¿no? Normalmente parte de una reunión de apertura, ¿no? Un plan de auditoría inicia con una reunión de apertura donde están todos los responsables de los procesos y luego ya se despliega, ¿no? El proceso y el responsable, ¿no? Se colocan justamente esos detalles en nuestros planes de auditoría y también se coloca no solo el proceso, sino el criterio de la norma que va a ser auditable, ¿sí? Este es un ejemplo, hay muchos más, hay muchos formatos. Eh, una vez que ya se ha establecido este plan de auditoría, en la reunión de apertura se muestra, ¿no? Uy, acá está. Permítanme un minutito. Y les voy a pedir que por favor puedan apagar sus micros. Luego, si tienen alguna consulta, las vamos conversando. Bien, entonces, ya una vez que tenemos nuestro plan de auditoría, pasamos a la ejecución de la auditoría,
¿no? Que parte, como les decía, de una reunión de apertura donde el auditor líder tiene que comunicar a todos los procesos cómo se van a organizar. Este es un momento importante donde si hay alguien que tiene algún inconveniente, se puede modificar, ¿no?, el plan de auditoría. La idea es que esto ya previamente haya sido coordinado y que todos sepan en qué momento van a pasar las entrevistas, ¿no? Pero siempre hay alguna emergencia o algún tema y se permite este cambio, ¿no? Luego, ya los auditores, el equipo auditor, tanto el líder como los otros auditores, realizan la revisión de los documentos, ¿no? Realizan las entrevistas. Como les digo, puede ser virtual, puede ser presencial, puede ser ambas, ¿no? Se pueden integrar ambas. Hay una comunicación durante la auditoría, ¿no? Se le va comentando al auditado, ¿no?, cuáles son los hallazgos. Bueno, las funciones de los observadores y guías son los que te van a, como dice su nombre, a guiar, ¿no? Por ejemplo, si vas a ir de un proceso a otro proceso, o una sede a otra sede, esas es un poco las funciones de los guías, ¿no? Y los observadores son las personas que van a estar presentes, observando. Ellos no van a poder participar, no van a poder hacer preguntas, pero están tomando nota de todas las recomendaciones u observaciones que puedan generarse en este proceso de auditoría. Luego hay una recopilación y verificación de la información, ¿no? En estas entrevistas hay un intercambio de información, ¿no? El auditor consulta y los auditores muestran información, muestran evidencias del cumplimiento o tal vez del incumplimiento, ¿no? Porque todo puede pasar, ¿no? Y bueno, una vez que se tiene esa información, se van generando los hallazgos, ¿no? Los hallazgos de la auditoría. Ahorita vamos a ver cómo podemos clasificar esos hallazgos. Una vez que tenemos esto, ya se reúnen los auditores y se procede a generar las conclusiones, ¿no? Esto se hace previamente, antes de la reunión de cierre. Los auditores se reúnen, ¿no? Todo el equipo auditor se reúne y conversa, analiza, evidencia si, por ejemplo, un auditor verificó que en este proceso están utilizando, por ejemplo, en el proceso de admisión están utilizando algún formato obsoleto, ¿no? Ha identificado eso durante las auditorías, y el otro auditor identificó que en el proceso de enseñanza y aprendizaje también están utilizando documentos obsoletos, y van juntando, y esa no conformidad se hace recurrente, se hace sistemática, porque está en todos los procesos, ya netamente pasa a una no conformidad. Pero eso es justamente las conversaciones que se realizan en esta reunión de auditores, para que luego en la reunión de cierre se pueda comentar estos hallazgos a todos los involucrados, ¿no? A toda la organización. Una vez que se ha ejecutado esta auditoría, este proceso de auditoría, pasamos a generar un informe. En este informe se debe contemplar tanto los objetivos, qué es lo que se buscaba de la auditoría, cuáles son las conclusiones, el alcance. También es importante mapear la información previa relacionada al alcance, los sitios, las sedes auditadas, la identificación del equipo auditor, quiénes han auditado, a quiénes han auditado, el criterio de auditoría, que es la norma sobre la cual se está auditando, y los hallazgos que se hayan identificado, con sus respectivas evidencias, claro está. Ahora tenemos como hallazgos tanto no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora, ¿sí? Cuando hablamos de una no conformidad, hablamos netamente de un incumplimiento de alguno de los requisitos. Y cuando hablamos de requisitos, ojo, no solo hablamos de la norma, sino también estamos hablando de requisitos legales y requisitos propios de la organización, ¿sí? Si ustedes colocan algún término en su procedimiento, algún lineamiento en sus políticas, y no cumplen con sus propios procedimientos, eso ya es una no conformidad, porque están incumpliendo con un requisito, el requisito propio de la organización, ¿no? También, si afecta a todo el sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, si no han atendido algún reclamo, estaría afectando el sistema de gestión, ¿no? También se puede dar por la recurrencia de observaciones, ¿no? Si vemos una observación en un proceso y vemos que esa observación se repite en distintos
procesos, vamos a ver que esa observación se vuelve sistemática y que también de alguna manera puede afectar al sistema de gestión y por lo tanto se convierte en no conformidad. Ahora, eso es netamente cuando tenemos evidencia del incumplimiento, hay un requisito específico que estamos incumpliendo y tenemos evidencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con una observación? Puede ser que sea un requisito puntual, ¿no? No se evidencia en todos los procesos, ¿no? No se evidencia en la recurrencia de ese problema sistemático, ¿no? Queda como observación. Pero también uno de los hallazgos durante las auditorías son las oportunidades de mejora, que nos permiten dar un valor agregado, permiten justamente brindar alguna recomendación o mejores prácticas que el auditor pueda recomendar frente a la organización, ¿no? Y esto es un poco también considerando la experiencia del auditor. No tienen que ser ejecutadas, ¿no? Pero es deseable hacerlo. Es importante que cuando uno tiene una no conformidad como organización, tiene que tomar una acción de inmediato, ¿no? Tiene que levantar una acción correctiva frente a una no conformidad o observación. En el caso de una oportunidad de mejora, no, porque es recomendable, pero no es un debe que tenga que tomarse una acción frente a una oportunidad de mejora. Y finalmente, ya para culminar, eh, justamente la auditoría culmina cuando ya se realizan todas las actividades planificadas, ¿no? Tanto en el plan de auditoría como en la programación, ¿sí? Bueno, una nota, las lecciones aprendidas de la auditoría deberían incorporarse al proceso de mejora continua del sistema de gestión en las organizaciones auditadas, ¿no? La idea es que la auditoría sea un instrumento de mejora en las organizaciones educativas, nos permita justamente identificar cuáles son esos puntos que no estamos cumpliendo y que tendríamos que mejorar frente justamente a la mejora del sistema de gestión, ¿no? No solo ISO 21001, sino a través de otros sistemas que estemos implementando en nuestra organización. Es básico tener esta revisión o esta verificación del cumplimiento de los requisitos o de los objetivos que tengamos planteado para nuestra organización educativa, ¿sí? Bien, entonces, ya culminando, como conclusión, la auditoría es básicamente un proceso sistemático, ¿no? Independiente, documentado, que busca generar evidencias objetivas, ¿no? Para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos. La idea con la auditoría es que se pueda tener evidencia justamente de que estamos cumpliendo estos requisitos que nosotros hemos establecido, y para ello es importante la planificación, como les comentaba, organizar una planificación y poder cumplirla. Recuerden el ciclo de mejora continua, ¿no? Planifiquen, hagan, ¿no? Verifiquen si están cumpliendo y luego mejoren. Y luego, bueno, es necesario plantear una estrategia eficaz para la ejecución de las auditorías, ¿no? Lo cual, como les decía, busque lograr esta mejora del sistema de gestión, ¿sí? Entonces, espero que les haya gustado esta